al oscuro. Me parece que algunos que nunca han cursado tampoco. Bueno, esta charla es nueva, en el sentido que no repite el contenido del desarrollo histórico de mis clásicas conferencias que vengo dando desde 2008, porque preferí ahondar mucho más en la historia de nuestro país. Claro, voy a empezar hablando de David Ricardo, no puedo zafarme de eso. Y voy a nombrar a Adam Smith, tampoco puedo evitarlo. Pero tal vez porque estoy más preocupado por el presente y futuro que por hacer una comprensión teórica del desarrollo y la Revolución Francesa, voy necesariamente a nombrar la Revolución Francesa. Pero bueno, ¿por qué esta arranca con la tapa de mi tercer libro? Bueno, porque lo quiero vender. La mayoría de ustedes ya lo tienen, original o fotocopiado, así que no es ese el motivo. Pero sí por lo que representa, ¿no es cierto? Es nuestro país atravesando un muro. Y eso es un movimiento, y no es un movimiento ni de un año, ni de un mes, ni de 10 años, sino que tiene un recorrido histórico con muchas alternancias en cuanto a relaciones de poder y situaciones coyunturales que tienen que ver con el concierto internacional y que por eso permiten ciertos resultados hacia dentro del país. Y ya que estamos, entonces, voy a arrancar mostrando cómo era el comercio internacional durante muchos siglos, pero para explicar cuestiones de base hacia lo que es nuestro país en relación con el resto del mundo. Ahí ustedes tienen, ¿qué es verde? ¿Qué es lo verde? Es la Europa desarrollada, ¿no? Especialmente, todos sabemos, Inglaterra y Francia, ¿no? Si acá estaría bueno poner, algunos tienen alguna carterita, alguna porquería. ¿Cómo está? Sí, bueno, eso no es una porquería, es una cartera de lujo. Yo estaba haciendo una porquería, pero no. A ver si. Porque veo gente que. No, es demasiado. No, demasiado grande la tuya, digo, la cartera. ¿Algún papelito, algún. Sí, dame cuadernito. Toma, escribí, ¿sabes dónde? No. Ahí tú ya muy. ¿Qué hacemos? No, se va a ir por arriba. Aparte quiero leer una cosa, ¿no? Sí, eso. Sí, perfecto. Este es del Pro. Todo especial. Ahí. Ahí lo puedes ir anotando, ¿no? Bueno, pero que se lea, no ya sabemos que no nos vamos a caer. Ni a María. Bueno, ahora sí, ¿no? Bueno, veía que se... Bueno, lo verde es... Ahora sí, sentadito, tranquilo, ¿no? Bueno, lo verde es la Europa desarrollada, ¿no? Francia e Inglaterra fundamentalmente. Bueno, y fíjense esa zona roja, ¿no? Esa zona roja es África, de donde los países desarrollados reclutaban esclavos para ir a trabajar a las tierras fértiles de América, ¿no? Ahora, ¿cuál es la relación entre todo eso? Nosotros estamos acá en la carrera de Relaciones del Trabajo, en la Facultad de Ciencias Sociales, y entonces, si yo pregunto, ¿cuál es la diferencia? No, obviamente, bueno, los esclavos van a laburar, ¿tá? Ahora, ¿cuál es la diferencia en cuanto a acumulación de riqueza entre los chaboncitos verdes y los chaboncitos azules? El valor, ¿no? Y el valor es trabajo, ¿no es cierto? Adam Smith, esto lo dije, pero si hay uno solo que no lo escuchó, se la voy a decir. Adam Smith arranca su obra maravillosa de 1776, Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, diciendo: el trabajo anual de cada nación es el fondo que la provee para todas las cosas necesarias y convenientes para la vida y que anualmente consume un país. Bueno, rápido. Todas las cosas necesarias y convenientes para la vida y que anualmente consume un país, ¿qué es? El total de mercancías, el cúmulo de mercancías que va a satisfacer las necesidades de los habitantes.
Y Smith está diciendo que eso no es otra cosa que producto del trabajo. Ahora, como nosotros tenemos, hay una diferencia. ¿Cuál es? Que los azulcitos producen materia prima y alimentos. En cambio, los verdecitos generan productos con elaboración industrial. Entonces, ¿dónde hay más valor? Hay más valor en la elaboración industrial. Entonces, se genera desde un inicio una diferencia comercial fantástica, que incluso nos vamos a meter adentro de los verdecitos dentro de un rato, para ver cómo funcionan las relaciones de fuerzas hacia adentro mismo de un país. ¿Sí? Y fíjense, esta frase es genial, yo me canso de... Aparte, creo que ya la leí tantas veces que me la sé casi de memoria, pero está tan perfecta que... Esto es de 1711 y tiene que ver con un plan económico para el concierto mundial, ¿no es cierto? Se titula Una propuesta para humillar a España, escrita en 1711 en Gran Bretaña, dice por una persona de distinción. Y entonces, fíjense lo que dice. Yo humildemente propongo al gobierno enviar a principios del próximo octubre 8 buques de guerra con 5 o 6 grandes transportes cuyo total de unidades muy bien podría conducir 2.500 hombres preparados para desembarcar en cualquier momento y atacar, o más bien tomar, Buenos Aires, que está situada sobre el Río de la Plata. Dice, la fertilidad de este país, vamos a hablar también de algunas de estas cosas, la fertilidad de este país excede lo creíble. Sus ricas llanuras, que son las mayores del mundo, de 50 y algunas de 60 leguas de circunferencia, están tan cubiertas de ganado que no pueden creerlo sino aquellos que lo pueden ver. Esta corta descripción demuestra, atención a lo que estamos diciendo antes, ¿no? También, suficientemente la generosidad tanto de su clima como de su suelo, y estoy persuadido que puedo fácilmente probar que la situación en relación con el comercio de esta nación, Bretaña, es de la mayor importancia y que ningún lugar o país bajo el cielo es tan capaz de aumentar el comercio y la riqueza de Gran Bretaña, y esto puede ser innegable por argumentos que son evidentes por sí mismos. Bueno, ahí estamos en 1711. Resulta que en 1825 nuestro país nace, todos sabemos, la Revolución de Mayo de 1810. Bueno, en 1825 se acuerda, se firma el Tratado de Amistad y Libre Navegación con Gran Bretaña. Este acuerdo da privilegios a Gran Bretaña sobre las finanzas, sobre el comercio, sobre el manejo de nuestra riqueza, y es lo que constituye la base de la Constitución Nacional de 1853. Es decir, esta Constitución tan defendida, después iremos viendo por quién, o bueno, se deduce tal vez algunas cosas, ¿no? Pero esta Constitución tan defendida está basada en los tratados de libre comercio con Gran Bretaña en 1825. Ahí aparece la Constitución. La primera Constitución, bueno, había habido una Constitución en Gran Bretaña antes que la Constitución de Francia, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero a mí me interesa, en algunas ocasiones, relacionado con el problema tan grande que es la distribución de la riqueza, ¿no? Ustedes me han escuchado mucho decir, o citar, en todo caso, el caso del primer gobierno de Menem, o el caso de la economía de Estados Unidos durante los primeros años del siglo XXI, donde uno podía analizar que la economía, es decir, el PBI, crecía, pero sin embargo en los mismos periodos la desindustrialización de nuestro país iba en aumento, con lo cual iba aumentando el desempleo y luego la pobreza. Entonces, si bien es esencial
el problema de la producción de riqueza, indivisiblemente a este problema está el de la distribución de esa riqueza, ¿no es cierto? Bueno, ahora, ¿qué es distribución de riqueza? Ustedes saben que los tres valores de la Revolución Francesa eran libertad, igualdad, fraternidad. Bueno, mucho de esto tiene que ver con los derechos de los hombres. Por ejemplo, ¿de quién? De la clase trabajadora, ¿no es cierto? En aquel momento, en Francia, el 2% de la población, 2-3% de la población, estaba conformado por el clero y la nobleza. Y el 97% de la población estaba en situaciones de pobreza y pagaba impuestos. Y el clero y la nobleza no solo que no pagaban impuestos, sino que además tenían todos los derechos de la riqueza financiera del país. Y hasta incluso en aquel momento a los 16 se le había ocurrido mandar suficiente dinero y tropas a Estados Unidos para colaborar con la independencia de Estados Unidos contra su enemigo Gran Bretaña, que hubiera sido, en cuanto a recursos financieros, lo suficiente para alimentar y dar cobijo a 7 millones de franceses durante un año, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas aparece reclamada por esta clase social mayoritaria, que eran los campesinos, los trabajadores, que estaban sumidos a la pobreza, ¿no? Y hay dos cosas muy interesantes de esto. Una es las ideas de la Ilustración, ¿no? Voltaire decía algo así como que gracias a la razón el hombre iba a poder llegar a los máximos niveles de comprensión y entonces alcanzar las virtudes capitales, que son la tolerancia, el humanitarismo y la libertad. Bueno, corolario de esto, lo que decía, por ejemplo, uno de los grandes líderes de esta revolución, que fue Maximilien Robespierre, le decía a su pueblo, decía, no se crean que por una razón divina el clero, la nobleza y por lo tanto la monarquía tienen el derecho de oprimir a la mayoría del pueblo. No hay razón, no hay motivo racional que justifique esto. Ustedes no deben creer nada que no puedan justificar, que no puedan ver con sus propios ojos y no puedan justificar mediante la razón. Bueno, entonces, este pueblo necesitado de igualdad tenían diputados que iban a reclamar por estos derechos, derechos de igualdad, derechos de libertad. Libertad, como he aprendido en algunos cursos, libertad en el sentido filosófico, ¿no? Que no tiene nada que ver con el liberalismo económico, ¿no? Libertad en el sentido filosófico, ¿cierto? En todo caso, un pueblo será libre cuando la riqueza está bien distribuida. Y justamente el liberalismo económico lo que hace es concentrar la riqueza en pocas manos y generar pobreza en las mayorías. Bueno, entonces, libertad en el sentido filosófico. Este era el significado de Voltaire y de los ideales de la Revolución Francesa, etc. Y de esta Constitución, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789. Si hay un mate o algo, agradezco. Bueno, entonces, bueno, cuando el 20 de junio de 1789 los diputados, en medio de un caos en todo el país, producto de un desfinanciamiento atroz, pobreza, hambruna, sequía, inflación, cuentan que los mataban a los panaderos porque los acusaban de guardar el pan y no venderlo esperando que suba el precio. Fíjense esto, ¿no? Bueno, ahora no vamos a ir a matar a nadie, pero yo pensaba, arranco así la charla de hoy, ¿no? Y lo vinculo con esto de Francia. Dice, bueno, no es el texto de Sayat, pero en este momento en Argentina la Nación lo titula los productores de trigo, no son los productores sino los acopiadores, ¿no? Pero bueno, después veremos esto. La Nación describe la situación así: los productores de trigo, producto de esperar una devaluación muy pronta, para protegerse, ¿qué es lo que hacen? Se están guardando el 35% de la producción, ¿no? ¿Para qué? Para especular con que cuando se produzca una devaluación, esa riqueza va a ser mayor en términos de pesos. Bueno, en Francia en aquel momento, de acá, de 1789, asesinaban a los panaderos cuando se incrementó el precio de la harina,
porque estaban especulando con que iban a vender el pan más caro al día siguiente. Los acusaban de eso y los mataban, los linchaban adentro de las panaderías. ¿No? Es increíble, pero vamos viendo a lo largo de la historia cómo el comportamiento humano es más o menos igual. Pero bueno, si de relaciones de poder se trata, vamos a ver, vamos a distinguirlas y vamos a identificarlas. Esto es algo muy especial, puede ser muy breve. Newland Ark es una fábrica textil de Inglaterra que comienza a crecer de manera fantástica en 1799, ¿no? La cuestión es que tenía a su dueño, porque dice que se había casado con la hija del dueño en 1799, así que era el dueño el que manejaba la empresa. Fíjense el listado de cosas que revolucionariamente consigue prohibir el trabajo infantil, reducir la jornada de trabajo, consigue crear con el excedente de dinero que tenía gracias a su fábrica, consigue crear ¿cómo se llama esto? Barrios comunitarios cerca de las fábricas, con guarderías, luego se transforman en jardines o escuelas, ¿sí? Es muy interesante ver esta cuestión distributiva en medio de un mundo que no era para nada distributivo. Sería la primera vez en la historia que aparece una cosa así. Pero claro, sin una constitución, sin una ley que protege a los trabajadores, estas cuestiones son como un granito de arena en el desierto, ¿cierto? Y que se apagan muy pronto, ¿no? Acá está un poco la descripción de lo que venía diciendo de Francia, que recién en 1895, cuando se forma la CGT, ¿no? Vamos a charlar después acerca de qué es la CGT. Los derechos de los trabajadores, bueno, ustedes los conocen. No, lo veo acá, porque me dieron una cosa que no sé nada. Antes de esto, ¿por qué pasé acá? Me afanaron a David Ricardo, ¿no? Me afanaron, acá está, David Ricardo. Sin David Ricardo no soy feliz. Ya nombré a Smith, vamos a nombrar a David Ricardo ahora. Bueno, no voy a repasar los números, ¿sí? Bueno, anda mal la computadora. No voy a repasar los números. Pero, ¿qué es lo que decía David Ricardo? Y fíjense las relaciones de poder que aparecen en Inglaterra. Esto lo denuncia David Ricardo en su obra fantástica de 1817, Principios de Economía Política y Tributación. Él describe toda esta teoría de las ventajas comparativas, la teoría de las ventajas comparativas, ventajas absolutas, ventajas relativas. ¿Qué significa eso? Bueno, David Ricardo dice, bueno, cada país debe dedicarse a producir aquellos bienes para los cuales tiene los recursos más apropiados, o bien para los cuales el costo de producción relativo, es decir, el costo de producir uno en función de lo que cuesta producir otros, es el menor posible, ¿no es cierto? Entonces, bueno, él compara, en su obra habla de país A y país B. Yo no soy bobo y digo, bueno, este está refiriendo a Gran Bretaña y Francia. Bueno, entonces él compara, ¿no? Pero que es producción de alimentos y producción textil, ¿no? ¿Por qué? Porque en aquel momento estaba la ley de granos en Inglaterra. ¿Qué era la ley de granos? Era una ley que le impedía a Inglaterra importar alimentos y materias primas de Francia. Ustedes muy bien saben que Inglaterra es una isla pequeña y fría, que lo único bueno que hizo en la historia fue darnos tal vez las mejores bandas de rock de la historia, dos de las cuales fuimos a ver en los últimos 10 días, Iron Maiden y Black Sabbath. Todavía estoy loco con Black Sabbath, no sé de lo que estoy hablando, todavía estoy volando con la música de Black Sabbath. No, me está pasando eso, no caso una fruta del mundo, me sigue sonando Black Sabbath en mi cabeza. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hizo Inglaterra? Esto, nada más. Y es una isla pequeña y fría, ¿no? En cambio, Francia, si bien no es lo que acá leímos de lo que es Argentina, ¿no? Después les voy a contar una anécdota que es breve. Pero bueno, evidentemente Francia está más dotada para producir alimentos y materias primas que Inglaterra, ¿no es cierto? Entonces, David Ricardo, luego de esta explicación de la teoría de las ventajas comparativas, cuando explica las ventajas absolutas, decía, Inglaterra por su desarrollo tiene ventaja absoluta en producir los dos bienes, es decir, productos industriales y productos primarios. Pero, en términos relativos,
está más favorecida Francia que Inglaterra. Por lo tanto, ¿qué es lo que decía David Ricardo? Y ahora volvamos al... ¿Cómo te va? Volvamos al primer mapita, ¿sí? Al primer mapita, donde decíamos, ¿y cuál se va a favorecer acá? ¿El verde o el azul? Bueno, adentro de los verdes, ¿cuál se va a favorecer? ¿El que vende productos industriales de alto valor agregado o el que vende materias primas? Y naturalmente que se va a favorecer es el que vende los productos industriales. Inglaterra, la Gran Bretaña, era en ese momento el país más desarrollado del mundo. Entonces, ¿qué sentido tenía para Gran Bretaña, para la riqueza de Gran Bretaña, la ley de granos, que le impedía importar alimentos y materias primas de Francia? Bueno, David Ricardo, luego de explicar todo esto con un montón de teoría adicional, renta agraria diferencial, ley de rendimiento marginal decreciente, se manda un libro, bueno, no es tan gordo, en realidad es un libro de, no sé, 200 páginas, pero está muy bien explicado. Y él termina diciendo, dice, el único motivo, esto parece Argentina, el único motivo por el cual existe la ley de granos en Inglaterra, es decir, esta prohibición de comprar alimentos y materias primas de Francia, sin ninguna otra razón, ¿no? El único motivo, entonces, es que los dueños del Parlamento son los grandes terratenientes de mi país que quieren seguir manejando el poder económico y por tanto político de esta nación. Cualquier similitud con la Argentina del 2008 o 2012 no es coincidencia, es decir, estamos hablando de la misma puja de intereses, el mismo problema del poder, ¿no es cierto? Bueno, esto ya pasamos por el tema del trabajo y la última introducción, antes de meternos en la Argentina, tiene que ver con Estados Unidos. Estados Unidos tiene una historia muy rara en algunos sentidos, porque su proceso de industrialización es tardío respecto de Inglaterra y Francia, que fueron los dos primeros países industrializados del mundo. Pero, ¿qué ventaja tuvo Estados Unidos y Alemania, ¿no? ¿Qué ventaja tuvieron Estados Unidos y Alemania? Tuvieron dos ventajas. Una es la experiencia del primer proceso de industrialización en el mundo, y la segunda es la concentración del poder financiero de grandes monopolios que manejaban la riqueza del país: producir acero, producir carbón, los transportes, las finanzas, el poder del Estado. Todo conformaba un gran monopolio en Estados Unidos. Ustedes conocen estos apellidos: Rockefeller, Carnegie, Morgan. La unión del acero, las finanzas y el petróleo se traduce en el mayor crecimiento en cuanto a un breve trayecto de tiempo de la historia del mundo hasta el momento. Tal es así que Estados Unidos e incluso Alemania también quedan en cuanto a desarrollo por encima de Gran Bretaña y de Francia. Y pasaron dos cosas más a las que voy a hacer, las voy a tocar de pasada nada más, porque quiero explicar lo de Keynes, así me meto en la Argentina. Dos cositas breves más. Una es una fuerte inmigración a Estados Unidos, 14 millones de personas, una cosa así, una cosa bestial. Pero gracias a la participación en la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos pasa de deberle a Europa 3.000 millones de dólares a ser acreedor en cerca de 11.000 millones de dólares. Y además, en Estados Unidos se vivió una época, durante estas primeras décadas del siglo XX, una época donde tomó lugar lo que se llamó, ustedes lo conocen, porque casi todos son sociales, de acá de la relación de trabajo, y si no de económicas, la administración científica: Taylor, Fayol, Elton Mayo, Henry Ford. ¿Vieron eso o no? Bueno, libros horribles, ¿no? Libros horribles. Está bueno por ahí verlo en otros tipos de resúmenes, oír, no, pero los libros que, no me acuerdo, Minsberg, Drucker, no, eso es otra cosa. Bueno, los libros son muy fuleros, son muy largos y van repitiendo. Bueno, pero en realidad, ¿qué es lo que estaba pasando en Estados Unidos en esta época? Se estaba consiguiendo maximizar la productividad del trabajo. Entonces, el crecimiento de las cantidades producidas tuvo, acá de vuelta, ¿no? Estados Unidos vuelve a romper el récord, ¿no? Así como
en este 1870-1900 tuvo un crecimiento superior al que había tenido Gran Bretaña en toda su historia, en estas primeras décadas del siglo XX, Estados Unidos consigue generar un incremento en la producción que es magnífico. Y bueno, además se convierte en acreedor de Europa, luego de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, se creía, acá es donde nace lo que se llama la teoría del derrame, ¿no? Porque se creía que si estaba la ley de Say, lo decía, ¿no? ¿Qué decía la ley de Say? Que todo oferta crea siempre su propia demanda, ¿no? Entonces, se creía que si esta riqueza, aparte, recuerden, este gran impulso que tuvo Estados Unidos en esta primera mitad, si dividimos 1870, 1900, 1930, en estos primeros 30 años, el primer gran impulso fue gracias a la agrupación y la concentración monopólica, ¿no? Entonces, se creía que, bueno, lo que tenía que ocurrir es que la riqueza se concentre en estos grandes dueños de los medios de producción. Y entonces la riqueza se iba a acumular e iba a derramar hacia las capas inferiores de la población. Bueno, algo que nunca iba a pasar. ¿Por qué? Porque justamente por esta tendencia filosófica, de algún modo, o cultural, la riqueza se concentró efectivamente en unos pocos grandes empresarios y dueños del país. Y la mayoría de la población no iba a tener el poder adquisitivo suficiente como para comprar la enorme cantidad de bienes que se estaban produciendo. Entonces, bueno, se vio también en Estados Unidos esta cosa del auge de la bolsa, ¿no? Es decir, que precipitó o agudizó la crisis financiera, con gente que había puesto sus ahorros en la bolsa porque sacaba el banco al 12% y en la bolsa estaba ganando un 30%. Eso se tradujo en un montón de suicidios, etc. Pero lo notable de la crisis del 30 no es este tema financiero. Bueno, sí, el tema financiero porque hubo mucha gente que se mató, pero también hubo gente que se mató cuando Brasil perdió la final de 1950, o sea, y ahora va a volver a perder otra. Si llegan a la final. Bueno, entonces, pero el tema ¿cuál fue? El tema fue productivo, el tema fue una escasez de ¿qué? Escasez de demanda. Ahí es donde empiezan los problemas. Porque, fíjense, ¿cómo se dio el auge financiero, el auge de la bolsa? Que las empresas estaban enriqueciéndose de una manera inusitada, única hasta el momento en el mundo. Entonces, los valores de las acciones pagaban por los dividendos, ¿no es cierto? Si vos compras una acción de una empresa, esa empresa que te hace, te paga dividendos por sus ganancias, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasa si las empresas tienen muchas ganancias y pagan muchos dividendos? Y entonces, ¿qué hace la gente? Dice, pará, está bueno invertir acá, comprar acciones y encima las acciones iban incrementando su valor. Bueno, llegó un momento donde los valores de las acciones, esto lo conocemos en varios momentos de la historia, 2008, Europa, Estados Unidos, bueno, pero los valores de las acciones en algún momento dejaron de representar el valor que tenía la producción de bienes y servicios en la realidad económica, ¿no es cierto? Y bueno, pasó esto, pasó que la escasez de demanda en un momento se tradujo en que esta impresionante cantidad de bienes producidos no tenía compradores. Y entonces, ¿qué pasó? Se dejó de producir. Y cuando se dejó de producir, además empezaron a bajar los precios, empezaron a bajar las ganancias de las empresas, por lo tanto empezaron a bajar los dividendos y los precios de las acciones. Eso se tradujo en el tema financiero. Pero acá hay un problema esencial. ¿Cuál es el problema esencial? Que era mentira que toda oferta crea su propia demanda. Entonces, justamente acá viene uno de los temas que nos convoca y que nos va mostrando a lo largo de nuestra historia, la historia de nuestro país, cómo también, en realidad, el nivel de actividad y de empleo de la economía viene generado por el lado de la demanda. Ahora, ¿qué es la demanda? ¿No? Porque es la demanda que consumo. Este es un populista que le da plata a los vagos para que compren. No. Es decir, bueno, no sé si sí o no, pero digo, la demanda, ustedes saben que es en realidad la demanda agregada, es decir, el gasto total realizado en la economía. Esto es lo que escribe John Maynard Keynes en su obra de 1936, Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, pero él ya lo viene
él ya lo viene diciendo desde mucho antes. Él ya viene aconsejando. Si no me equivoco, él ya era Lord Keynes desde mucho antes de la crisis del 30. Él venía aconsejando a los norteamericanos que no sigan en esa política, porque en realidad el nivel de ocupación y el nivel de actividad de la economía viene determinado por el lado de la demanda. Él llamaba en las traducciones la demanda efectiva, lo que para nosotros es la demanda agregada, lo que genera el nivel de actividad y de empleo en la economía, ¿no? Ahora, justamente, bueno, acá viene lo de Taylor Fayol, hicimos mención. Justamente, ¿qué es lo que dice Keynes? Bueno, entonces, si es la demanda agregada lo que determina el nivel de actividad, que es el gasto realizado, o sea, el consumo más inversión. Después se los mando las diapositivas. Me las piden por Facebook o por correo y se las mando. Así que no hace falta que, bueno, copien si quieren. Si me piden, se las mando. Bueno, entonces, Keynes dice, bueno, si es la demanda agregada lo que genera nivel de actividad en la economía, es decir, consumo más inversión, acá tenemos un problema, dice Keynes, porque la inversión, fíjense lo que él ya estaba diciendo, porque la inversión es muy sensible a las expectativas, ¿no? No sé si había leído a Freud, ¿no? Porque, bueno, con esta frase también les he insistido bastante, ¿no? Porque Freud justamente decía, con el tema de crear expectativas, ¿no? Favorables o adversas a través de los medios de comunicación. Freud, en 1925, creo que podría ser el genio más grande de la historia del pensamiento. ¿Vos qué decís? Que sí. Bueno, no sé, pero es uno de los más grandes. Freud decía, explicando otra cosa, pero él cita un ejemplo, y dice, bueno, mis alumnos de este cuatrimestre ya lo escucharon. Dice, supongamos que el Estado está por lanzar una medida que favorece al pueblo, es decir, a las grandes mayorías. Y sin embargo, a una pequeña minoría, a una pequeña camarilla, esta política no le agrada, le resulta adversa. Entonces, ¿cuál es el plan de acción de esta pequeña camarilla? Tomar el poder de la prensa. Y a través de manejar el poder de la prensa, trabajar la soberana opinión pública. Fíjense cómo lo dice, la soberana opinión pública, 1925. Trabajar la soberana opinión pública para conseguir interceptar la decisión que inicialmente iba a lanzar el gobierno, ¿no? Entonces, con esta cuestión de las expectativas, Keynes mostraba que la inversión era demasiado sensible. Entonces, había que traer al Estado. ¿Por qué? Porque Keynes decía, yo lo que observo, sin embargo, es que existe una brecha muy considerable entre los niveles de actividad real de la economía y los niveles de pleno empleo. Entonces, esa diferencia que hay, esa brecha que hay entre el nivel de actividad real de la economía y el nivel de pleno empleo es lo que convoca la intervención del Estado. ¿Sí? La intervención del Estado con política monetaria, que por ahí consigue bajar la tasa de interés. Hay algo muy lindo que por ahí tocaremos de la Constitución de 1949, ¿no? Que ya no existe más, la eliminaron en 1955. Pero la función de cómo el Banco Central, ¿sí? O el gobierno de un país puede manejar tasas de interés incluso selectivas para distintos sectores de la población. Ahora es lo mismo, si vos sos el Estado y tenés que generar distintas tasas de interés. ¿A quién le vas a dar una tasa de interés más baja y a quién más alta? ¿Al que se va a comprar una primera vivienda? ¿Al que quiere comprarse un auto? ¿Al que quiere invertir en un pequeño negocio, una pyme? ¿O al que está lucrando en el sector financiero? ¿No es cierto? Entonces, estas tasas de interés distintivas tienen que ser manejadas por política económica. Esto no es una cuestión de mercado de dinero. Porque incluso si ustedes dicen, bueno, yo voy a estudiar dinero, agarro un libro de macroeconomía y me pongo a estudiar dinero. Y van a estudiar el mercado de dinero. Tasa de interés igual para todos, mercado que se mueve la oferta y entonces baja la tasa de interés. ¿Y qué hacemos con eso? Si no hacemos tasas de interés selectivas, no estamos haciendo nada en cuestión de política económica. Claro, Keynes no pensaba esto porque recién nacía la macroeconomía. Muchos dicen que Keynes fue el inventor de la macroeconomía o el creador de la macroeconomía, o del pensamiento macroeconómico. Pero bueno, lo que fundamentalmente propone Keynes es esto, es decir, es la
intervención del Estado en, nosotros decíamos, el nivel de actividad generado por la demanda agregada, es decir, consumo más inversión, gasto en bienes de consumo y gasto en bienes de capital, y también un gasto, pero eso es el gasto del sector privado. Entonces, Keynes decía, hay que sumarle a esto el gasto del sector público. Por eso demanda agregada, ustedes saben que es consumo más inversión del sector privado, más el gasto del gobierno, el gasto del Estado, ¿sí? Y ¿qué otro sector nos falta? El sector externo, es decir, más exportaciones, menos importaciones, que va a tener unas implicancias muy importantes en cuanto al tema fiscal del gobierno. Entonces, el gobierno debe invertir en construcción de represas hidroeléctricas, puentes, caminos, edificios, viviendas, ¿sí? Esa es la forma de generar nivel de actividad y nivel de empleo. Bueno, tal es así que por ahí nos podemos ir metiendo en el caso argentino. Como ustedes, algunos lo leyeron, otros lo escucharon más o menos por arriba, la estructura de la Argentina estaba planeado para que Inglaterra sea, que el tratado de libre navegación y el tratado de amistad y etcétera, que se firma en 1925, y la Constitución de 1853, que dije 1825, bueno, 1825, y la Constitución que se declara en 1853, a partir de eso, este tratado termina diciendo: Inglaterra debe ser el taller del mundo y la América española su granja, ¿no? Entonces, con esa estructura, Argentina no tenía posibilidades para ser un país como en algún momento enuncia Perón, independiente económicamente, es decir, la independencia económica que es tan importante para efectuar políticas de Estado, ¿no? Bueno, después les digo otra cosa más. Bueno, una de las cosas que contaba Perón es que cuando asume en 1946 tenía un gran problema. Tenía muchas carpetas de planes de gobierno, es decir, lo que serían luego los planes quinquenales, pero que no tenía cómo financiarlos. Él decía, cerca de 1.000 millones de pesos por año se van del país por servicios financieros, que es esto que luego nosotros hemos visto en los cursos como la cuenta rentas de la balanza de pagos. No otra cosa que el retiro de ganancias por parte de empresas extranjeras operando en nuestro país, ¿no? Y que en los últimos años ha tenido un gran impacto, ¿no? Este tema, ¿no? Con la nacionalización de YPF, la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, ¿no es cierto? Bueno, entonces Perón decía, en la medida que sigan retirándose del país este flujo financiero impresionante, no vamos a tener cómo poder financiar justamente este plan de gobierno. Así que, bueno, en aquel momento se produce un superávit comercial fantástico y Perón consigue nacionalizar los ferrocarriles, nacionalizar las empresas de servicios públicos, termina construyendo una marina mercante nacional, porque él decía, porque nosotros exportamos, y cuando exportamos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner la mercadería en un barco inglés y pagar los seguros y reaseguros que son británicos o norteamericanos. Entonces, ahí también teníamos un flujo negativo por esta cuenta servicios, que él la llamaba en su momento, ¿no es cierto? Pero bueno, finalmente, entonces, fíjense que dice nacionalización, bueno, y deuda externa cero, ¿no? Ahí nos vamos a meter en un momento para analizar justamente uno de los motivos que nos hizo perder, ¿qué cosa? La independencia económica, esto que nombré hace 2 minutos, ¿no es cierto? O sea, independencia económica significa que el Estado dice, bueno, yo quiero hacer determinada política. Y no viene el Fondo Monetario Internacional y te dice, no, vos tenés que hacer lo que yo te digo, porque yo soy acreedor tuyo. Entonces, ¿cómo vas a hacer lo que se te cante? Si vos me des plata a mí, primero pagame. Ah, ¿no me querés pagar? Bueno, eso te digo yo lo que tenés que hacer. Esto le pasó a la Argentina durante cuántos años, cuántas décadas, ¿no es cierto? Bueno, en esa Constitución de 1949, entre otras cosas, había una evolución respecto de las propuestas de Keynes, ¿no es cierto? Porque se consigue nacionalizar
el Banco Central y los depósitos bancarios. Entonces se explica en la Constitución de 1949, en un tratado de ley que inmediatamente empieza a regir en 1946, desde el primer momento del primer gobierno de Perón, ¿sí? Después constituye forma parte de la Constitución del 49, pero empieza a regir desde los primeros días del gobierno de Perón, donde justamente este enorme flujo de dinero, que era dinero ¿de dónde? ¿De quién? Dinero del pueblo argentino. Entonces, ¿para qué tenía que ser el dinero del pueblo argentino? ¿Para financiar el enriquecimiento de los bancos? No, tenía que ser ¿para qué? Iba dirigido al banco hipotecario para construir viviendas, al banco industrial para generar industrias y al Ministerio de Desarrollo para generar obra pública, para financiar obra pública al gobierno en un proyecto de desarrollo que el país necesitaba, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cuestiones que tienen que ver con a dónde va el dinero del pueblo sirven naturalmente para pensar en política económica, en independencia económica y en un plan de desarrollo con una mejora distributiva. Ahora, en 1955, luego del bombardeo a la Plaza de Mayo, el 16 de junio, se produce, comienza uno de los ciclos más nefastos de nuestra historia. Se elimina inmediatamente la Constitución del 49, etc. Lo que voy a hacer un poco un salto, porque si no me meto en la actualidad y me interesa seguir con esto de los acopiadores. Pero por ahí este toque y me voy de distintos momentos históricos, por ahí sirve para generar, para ir uniendo líneas, ¿no es cierto? Para ver por dónde pasan estas luchas de poder, que es finalmente lo que hemos visto que ocurre en los distintos momentos de nuestra historia. Digo, de nuestra historia, de la especie humana, ¿no? Bueno, sí, ya sé a dónde quería ir. A mediados de la década del 70, este es un momento muy interesante. A mediados de la década del 70, ahí está. A mediados de la década del 70 se produce un incremento fantástico en los precios del petróleo, ¿sí? Bueno, este excedente que se llegó a llamar, ustedes habrán escuchado de la denominación petrodólares, ¿no es cierto? Bueno, este excedente había que colocarlo en algún lado. ¿Y a dónde había que colocarlo? ¿No? Era un excedente fantástico. Bueno, a través de los bancos internacionales manejados por los países más importantes del mundo, es decir, básicamente Estados Unidos y Gran Bretaña, se decidió ofrecer préstamos, ofrecer créditos a muy baja tasa de interés. ¿Y quiénes necesitaban crédito? Los países que tenían que desarrollarse, o sea, los países de Latinoamérica, todos los países de lo que se llamó tercer mundo. Entonces, todos los países ávidos de crédito para desarrollar industria, mejorar el nivel de vida de los habitantes, contratan estos créditos. Y después, creo que fue en 1979, si no me equivoco, me parece que fue en 1979, Estados Unidos dice, bueno, vamos a triplicar las tasas de interés. Con lo cual, estas deudas externas tomadas por los países en vías de desarrollo se transformaron en impagables, ¿no? Al triplicar las tasas de interés se comenzaron a acumular los intereses al capital y a su vez generando nuevos intereses. Y ahí tenemos más o menos una evolución, fíjense, hasta 1982, 45.000 millones de dólares, después hasta el 89, 60.000 millones de dólares. Bueno, se transformaron en impagables. Pero ¿cuál fue la consecuencia de todo esto? Hay un chistecito que creo que está en el capítulo 4, ¿no? De Clemente, ¿no? Que decía, ¿ustedes se imaginan que nos quieren meter al FMI de nuevo? ¿Ustedes se imaginan a la cara de Nucín, de Rodrigo Rato? ¿Se imaginan las recetas de nuevo? ¿No? Es decir, bueno, dice, al fin de cuentas, nos quieren vender la teoría del derrame y aquí funcionó la teoría del derrame. No paramos de derramar lágrimas, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque se apropiaron de nuestra independencia económica. El Fondo Monetario Internacional
principal acreedor, es decir, una herramienta del poder norteamericano para someter a los pueblos deudores. El Fondo Monetario Internacional nos venía a dar órdenes acerca de nuestra política. No, lo mismo que está pasando en Europa. Si usted prende la televisión, no hace falta que les explique nada, ¿no es cierto? Cuando hablan del ajuste, ¿cuál era la orden del Fondo Monetario Internacional? ¿Qué era esto del ajuste? Porque, digamos, si vos tenés deuda externa, ¿no? Fíjense, el incremento de la deuda externa es una cosa impresionante, ¿no? Bueno, si vos tenés que pagar capital e intereses de deuda externa, ¿dónde lo metés? Lo metés en el presupuesto. A ver, voy a avanzar y volver. Ahí está, gasto público. Este es el presupuesto de gasto público del gobierno. Entonces, nosotros somos acá el Congreso que estamos elaborando el presupuesto. Decimos, bueno muchachos, vamos a ver cuánto ponemos en seguridad social, educación y cultura, salud, promoción y asistencia social, ciencia y tecnología, vivienda, energía, transporte. Vamos a distribuir todos estos recursos. Muchachos, vamos a ver cómo lo resolvemos. Pero de pronto hay ahí una porcioncita que dice deuda pública, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si esa porcioncita es la cuarta parte de todo eso? En vez de ser, lo digo a, ¿qué sería? Más o menos, sería 180.000 millones de pesos, ¿cómo? ¿Sí? Pero ¿qué pasa, digo, si fuera el 25%? ¿No? Se come otras cosas, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Y viene el Fondo Monetario Internacional y te dice, no, ¿cómo vas a hacer aumentos salariales? ¿Cómo vas a aumentar el presupuesto a transporte, a trabajo, a salud y a seguridad social? De ninguna manera. Vos tenés que juntar plata para pagarme la deuda a mí. Vos me debes plata, ¿o no? Entonces, ¿cómo vas a...? Si yo te presto plata, vos me la tenés que devolver, ¿no es cierto? Bueno, ahora, nosotros hemos charlado en algunos momentos sobre el tema del superávit fiscal y qué pasaba con esto en el largo plazo. ¿Qué es el superávit fiscal? Porque esto es la estructura del gobierno, ¿no es cierto? El gasto público y la recaudación tributaria, ¿no? Esto es súper interesante. No se puede hablar de economía sin tener esto en la cabeza, ¿no? Se puede hablar bien o hablar mal, digo, ¿no? Capaz que salen y dicen, che, te Julián habló toda pavada. Bueno, pues por lo menos te muestra el presupuesto. Claro. Entonces, digamos, no se puede hablar de economía sin saber que esto está manejando. Digamos que acá se definen dónde van los recursos del pueblo. Y estos son los recursos. Bueno, ahora vamos a charlar de eso. No. Acá, ¿no? Fíjense, acá están los recursos del Estado, ¿no? El 75% impuesto al consumo, impuesto a las ganancias y aportes y contribuciones tiene una relación directa con el nivel de actividad, ¿no? Si aumenta el nivel de actividad de la economía, ¿qué pasa? Hay más consumo, por tanto el Estado recauda más por impuesto al consumo. Y entonces las empresas están ganando más plata, o sea que el Estado recauda más por impuesto a las ganancias. Y aportes y contribuciones tiene que ver con el empleo formal. Entonces el Estado también recauda más por aportes y contribuciones. Bueno, en un momento ni siquiera estuvieron, ¿no? Porque estaban ganando las AFJP. Bueno, pero, digamos, conforme aumenta el nivel de actividad, aumenta la recaudación del Estado. Ahora, ¿qué pasa si el Fondo Monetario Internacional te dice, y no, vos no podés asignar partidas que generen empleo, vos tenés que darme plata a mí? Eso se traduce en, ¿cómo se llama eso? Ajuste. ¿Cómo dijiste? Es una teoría que se cae con su propio peso específico, porque si vos achitas el presupuesto de la economía, el consumo no hay forma que el país salga adelante. Exactamente. A través del ajuste. Eso se llama ajuste. Eso se llama ajuste, ¿no es cierto? Hay una, espero que les haya gustado, los que lo leyeron, el artículo ese que creo que está al principio del capítulo 8, salir del ajuste para recuperar el país, ¿no? Bueno, donde justamente describe esta situación, este desarrollo. ¿Qué pasa? Si vos aumentás el presupuesto destinado a deuda pública y achicás lo demás, ¿qué haces? Contraes el nivel de actividad. No das aumento a los jubilados, no das aumento de salarios, no invertís, y entonces no generás empleo, la economía se achica. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Le vas a pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional? Vas a tener, porque en un momento se decía, porque estamos con déficit fiscal. Entonces, si gastamos menos,
Yo escuché economistas que con máster en Harvard, el de Chicago y no sé qué, venir a explicar. Y no, pero la cosa es muy, muy elemental. Escuché tipos de nombre, como que viene un momento para que digo, esto ¿por qué está en este libro? Creo que cuando hablo del mercado de trabajo, digo, ¿por qué está esto mostrado en este libro? Para saber que hay personajes tan nefastos como Cavallo y otros hablando en televisión y hablando por la calle, y en el supermercado también, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué decían estos tipos? Y porque la cosa es muy simple. Si vos tenés un problema presupuestario en la familia, ¿qué haces? Tenés que gastar menos. Tenés que gastar menos y te va a alcanzar la plata. Muy fácil, ¿no? Bueno, esto es el Estado, esto es el país, esto es otra cosa. Si se gasta menos, disminuye el nivel de actividad. Si disminuye el nivel de actividad, entonces el Estado va a recaudar, como habíamos visto, el efecto expansivo, ¿sí? El Estado va a recaudar menos. Si se disminuye el nivel de actividad, el Estado recauda menos por impuesto a las ganancias, recauda menos por impuesto al consumo y recauda menos por aportes y contribuciones. Ahora, además de eso, ustedes saben que durante un periodo importante de tiempo, esos fondos de aportes y contribuciones estuvieron en manos de los bancos multinacionales, es decir, no iba para el Estado, para financiar la contracara de la Constitución del 49, donde estaban todos los fondos del pueblo nacionalizados y dirigidos a el Banco Hipotecario, el Banco Industrial y el Ministerio de Obra Pública, ¿no? Es decir, totalmente lo contrario, es decir, todo en manos de los bancos. Bueno, entonces, ¿eso qué generó en la historia argentina? Un incremento exponencial del déficit fiscal, porque no tenía solución, como decía él, se cae por su propio peso, me decía él, y claro, se cae por su propio peso. Si vas achicando el nivel de actividad, estás achicando la recaudación del Estado. Si achicas la recaudación del Estado, ¿cómo vas a financiar superávit fiscal y pago de deuda? Imposible. Y además de esto, nosotros tenemos que en un periodo importante de tiempo, ahí está bueno. Iba a ir acá, pero me parece que está bueno esto. Fíjense, esta es la balanza de pagos, ¿no? Esto es muy importante porque después uno escucha las noticias y dice, pero ¿cómo? ¿Balanza qué? ¿Balanza comercial? ¿Es lo mismo que balanza de pagos? ¿Y qué es la cuenta de servicios? Bueno, la cuenta de renta ya dijimos lo que es, pero es como que uno se le hace un poco lío y dice, bueno, no entiendo nada, bueno, está todo mal. La verdad es que nos vamos a caer del mapa. ¿Cómo decía bueno, no me acuerdo de qué, no quiero perder tiempo en buscarlo, pero el de Clemente, supongo que lo habrán visto, ese Clemente que decía que decidieron cortar por el canal de Panamá y por el canal de Suez, que ya están marcados, y entonces liberar a América, a Latinoamérica y a África para que se caigan al FMI. Entonces, lo que Clemente siempre habla con un amiguito, ¿no? Entonces, el amiguito, ¿cómo FMI? Sí, al fondo del mar irreversiblemente. Bueno, entonces, bueno, ¿a cuento de qué venía? No sé. De la balanza. Pero, No, de la balanza comercial. Sí, la estoy viendo, pero bueno. En fin, bueno, fíjense. Sí, porque uno lee, ¿no? Claro, sí. Porque uno lee, dice balanza comercial, balanza de pago, ¿qué es cada cosa? Bueno, obviamente, sí, no es una novedad. Si yo le digo, y yo le pregunto, sin mostrar esto y sin absolutamente nada, le digo, che, adivinen, ¿cuál es la cuenta más importante de la balanza de pagos? Siendo la balanza de pagos lo que registra todas las transacciones entre un país y el resto del mundo. ¿Cuál es la cuenta más determinante del saldo de la balanza de pagos? Y obviamente la balanza comercial, es decir, las exportaciones, las importaciones, ¿no es cierto? Ahora, a este crecimiento tan fantástico de la deuda externa, ¿no es cierto? ¿Qué le sumamos? Le sumamos, bueno, estuvo el proceso de Martínez de Ojo, la tablita cambiaria. Vamos a la convertibilidad, que es por ahí además es el momento donde se termina de destruir la industria argentina. Yo siempre recuerdo que cuando Alfonsín le entrega, bueno, no recuerdo aquel momento, pero en aquel momento lo único que sabía era la formación de River, ¿no? Comiso, Basol, Higuaín, Borrelli, Enrique, Zapata, Estrada, Borrelli, Enrique, Marina Bello y Villa Silva. Polillita, el menor, Rubén Fernando. Bueno, era lo único que sabía en ese momento, pero yo, digamos, luego de estudiar,
cuando... No, sí, está bien lo que digo. Cuando Alfonsín le entrega el gobierno a Menem, la tasa de desempleo del país era del 6,5%. Entonces, hubo, como vemos acá, fuentes de trabajo cerradas, ¿sí? Derogación del compra nacional, hubo creación de deuda externa, bueno, más un montón de cuestiones terribles que pasaron en nuestro país. Pero la tasa de desempleo era del 6,5%. Entonces, pongamos atención en este periodo que destruyó la industria argentina y que terminó con una tasa de desempleo cercana al 30%, que es este periodo tan nefasto que conocimos como la convertibilidad, ¿no? A mí... No hay que olvidar el 54% de pobres. Claro. Bueno, esto genera pobreza, ¿no es cierto? Ahora, es muy llamativo, digamos, en otros ámbitos, en otras facultades, ¿no? Por ejemplo, psicología. Yo estoy haciendo mi segunda carrera, por eso me enamoré de Freud, ¿no? También. Bueno, por eso la sigo, porque me enamoré de Freud. Por empezar la empieza cualquiera, pero por eso la sigo, ¿no? Bueno, uno escucha, es otro ámbito, ahí los psicólogos no entienden nada, ni María no entiende nada, que está conmigo. Bueno, pero, bueno, ahí dicen, porque la crisis del 2001, dicen, ¿no? Sí, porque la crisis del 2001, ¿cómo la crisis del 2001? En 2001 estalló una crisis que en todo caso, en términos de padecimiento, acá lo digo como si fuera un organismo humano, ¿no? Que a veces tiene una enfermedad, pero los síntomas aparecen, o los padecimientos aparecen después que empieza la enfermedad, ¿no? Bueno, en realidad el padecimiento empieza en el 95 y se agrava notablemente a partir del 97, ¿no es cierto? Pero, bueno, la crisis del 2001 estalló financieramente el país por el aire, pero el proceso es el que destruye al país. Entonces, ¿qué características tenía este proceso? Entre otras cosas, ¿no? Bueno, el tipo de cambio bajo. El tipo de cambio bajo, tú vas a decir, sí, pero ahora hay retraso cambiario también. Vamos a ir analizando. Tipo de cambio bajo, ¿qué significa? Que son baratas las importaciones, ¿no? Pero además, ¿qué había? Una apertura indiscriminada a las importaciones. Apertura indiscriminada a las importaciones, ¿qué significa eso? Ausencia de intervención del Estado para controlar importaciones. O para establecer aranceles a las importaciones. ¿Qué hacen los aranceles a las importaciones? Encarecer las importaciones. Y si encarecen las importaciones, ¿no es una forma de proteger la industria y el empleo del país? Y además genera recaudación tributaria, ¿dónde está? Comercio exterior. Ahí, comercio exterior, ¿no? Fíjense, comercio exterior, estamos hablando del 13% de la recaudación total del Estado. Esos son derechos de exportación y derechos de importación, es decir, retenciones a las exportaciones y aranceles a las importaciones. No es 50% y 50%, es un 80% de eso, retenciones a las exportaciones, y un 20% de eso, aranceles a las importaciones. Entonces tenemos una cosa que en el presupuesto, para que vean la relación, fue cerca de 20.000 millones de pesos, 20.000 millones de pesos provenientes de aranceles a las importaciones. O sea que además contribuye a la financiación del Estado, ¿no? Entonces, no, acá no. ¿Dónde está? Me fui. Ahí. Entonces, teníamos ausencia de participación del Estado en la economía, es decir, ausencia de aranceles a las importaciones, ausencia de control a las importaciones, tipo de cambio bajo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, se destruyó la industria argentina. Pero además, ¿qué pasó? Además de destruirse la industria argentina, hubo déficit comercial todos los años. Déficit comercial. ¿Qué significa déficit comercial? Bueno, déficit de balance de pago todos los años. ¿Qué significa déficit de balance de pago todos los años? Que dinero de nuestro país se va de nuestro país. Es decir, que estamos pagando industria extranjera, desfinanciando nuestro país. ¿Eso cómo se mantiene? Déficit comercial con déficit fiscal permanente, ¿cómo se mantiene? Y bueno, se mantiene con un crecimiento exponencial de la deuda externa. Es la única forma de mantener esto. Fíjense,
incluso, ¿no? Ya que me hablabas de pobreza, voy a comentar una cosa de pobreza. Fíjense la balanza comercial, ¿no? La balanza comercial cambia su signo, ¿cuándo? ¿Con la devaluación? No, antes, ¿no? Bueno, esto, perdonen los alumnos de macro, que lo vimos creo que la clase pasada. Pero bueno, a ustedes solamente les repito. Fíjense, el cambio de signo aparece en el 2000, no en el 2002. ¿Por qué? Porque, bueno, las exportaciones, fíjense que venían más o menos constantes, ¿no? 26.000, fíjense, 26.000 millones de dólares. Del 98 al 2000 están más o menos igual. Pero ¿qué pasó con las importaciones? Fueron disminuyendo. ¿Y por qué fueron disminuyendo? Porque ¿qué son las importaciones? Son un alimento para los cuerpos y para la industria, ¿no? Si compramos importaciones, ¿para qué? Para alimentar nuestras necesidades y nuestros gustos, y la industria para abastecerse de insumos importados, de materia prima importada, ¿no es cierto? Cuando el nivel de pobreza arañaba el 50% de nuestro país, de nuestro pueblo, ¿sí? Es decir, ¿qué alimento había que satisfacer? De nadie, si no había industria y no había consumo. Entonces, las importaciones cayeron aún por debajo del pobre nivel de exportaciones, que eran exclusivamente agropecuarias en aquel momento. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos un cambio de la balanza comercial, pero claro, de apenas 2.500 millones de dólares. Fíjense lo que pasa luego, ¿no? Ahora estamos en 12.700 millones de dólares. 2 años seguidos con 12.700 millones de dólares de superávit comercial. Pero fíjense, bueno, esto gracias a nacionalizar las importaciones, a los controles a las importaciones, que algunos pueden ser más lindos que otros, pero sin eso no habría financiación para el pueblo argentino. Si se desfinancia el país, nos desfinanciamos todos, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto lo que pasó. Bueno, fíjense lo que pasa. En 2003, fíjense, las importaciones son las más bajas desde el 92, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la devaluación, ¿qué es lo que hizo? La devaluación encareció muchísimo las importaciones. Entonces, las importaciones bajaron de manera abrupta, ¿no? Bueno, y a partir del 2003 en adelante, fíjense que las importaciones empiezan a agigantar su tamaño, ¿no es cierto? Pero también, claro, las exportaciones. Y la composición de las exportaciones también. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Ahora, ¿dónde está? Acá está. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el mapita inicial? Es decir, ¿y quién gana más? ¿El verde o el azul? Y el verde, que tiene los productos industrializados, que tiene mayor valor agregado, ¿no es cierto? Entonces, políticas de Estado tienen que estar dirigidas ¿a qué? A generar valor agregado en las exportaciones. Bueno, esto es lo que hay que ver. Por ejemplo, agarramos el 2000, este es del 2012, ¿no? Exportaciones. Fíjense la composición de las exportaciones. Productos primarios 23%, manufacturas agropecuarias 32%, manufacturas industriales 35%, combustible y energía 10%. Bueno, comparémosla con antes y comparémosla con dentro de 3 años. Si fueron ganando lugar estas dos del medio, y seguramente que vamos a estar mejor porque hay mayor valor agregado en la composición de exportaciones. ¿Se entiende? Bueno, y acá hay 2 cosas más que quiero marcar, porque la balanza de pagos del 2013, la proyección, y creo que hasta me bajé la de Clarín, me bajé algunas cosas de Clarín incluso. La versión oficial de Clarín puse, de La Nación tengo otras cosas, hay de todo acá, pero eso está al final. Cuenta rentas, una cosa, cuenta rentas, ¿qué es cuenta rentas? Era esto que Perón llamaba servicios financieros, el retiro de ganancias por parte de empresas extranjeras operando en nuestro país. Bueno, fíjense, ¿se acuerdan del 2010? Cuando se armó el escándalo del robo atroz que nos hizo Repsol, además del vaciamiento de la empresa, ¿no? Pero retirar ganancias como si hubieran estado justamente dedicándose a producir y no al circuito financiero, ¿no es cierto? Ahí tenemos, fíjese, el mayor déficit de la cuenta rentas es en el 2010, que fue cuando se armó todo el despelote con Repsol, ¿no es cierto? Después, ahora, justamente por esto, la nacionalización de YPF, la nacionalización de las líneas argentinas,
todas estas cuestiones contribuyen ¿a qué? A disminuir el saldo de la cuenta rentas, el saldo negativo de la cuenta renta de la balanza de pagos. ¿Sí? Siguiendo la línea en lo posible de lo que hizo Perón en su momento. De hecho, cuando leen de alguna fuente, bueno, alguna fuente será más peronista y otra menos peronista. Lo dije así porque se me ocurrió, no sé cómo decirlo de otra manera. Pero cuando uno lee cómo fue la nacionalización total de la deuda externa que hizo Perón, creo que en el 47 o 53, no me acuerdo bien, creo que la termina de... Creo que deuda externa cero fue en el 53, si no me equivoco. Pero pudo haber sido en el 47, la verdad que no tengo muy claro esto. Pero cuando uno lee el desarrollo de cómo llegó a nacionalizar el total de la deuda pública del país, a reducirla a cero la deuda externa, ustedes van leyendo las mismas características coyunturales y de política económica que se consiguieron con el kirchnerismo hasta el 2005, que se le pagó el total de deuda del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué significa eso? Superávit de balanza de pagos. ¿Sí? El superávit de balanza de pagos es una financiación fantástica para el país, que es medio complicado porque tenemos, fíjense que la diferencia entre el saldo de la balanza comercial y el final, el resultado de la balanza de pagos, que es la variación de reservas internacionales, siempre nos queda desproporcionado. Acá seguimos en 12.700 millones de dólares de superávit, 2 años seguidos, 2012 y 2013, 12.700 millones de dólares, esta es de Clarín. 12.700 millones de dólares de superávit comercial, y sin embargo la variación de reservas internacionales en los últimos 3 años no tuvo un incremento tan fantástico como había tenido especialmente hasta el 2005, que se pagó el total de deuda del Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? O sea, el análisis de estas cuentas son muy importantes. Hay otra acá abajo, que es cuenta capital y financiera. Cuenta capital y financiera, bueno, los que ya lo han leído, vieron que yo cuento, lo cuento como un cuentito, ¿no? Bueno, cuando se produjeron las privatizaciones durante el gobierno de Menem, eso significó al principio un ingreso, no importa si a precio regalado o qué, pero un ingreso de inversiones extranjeras que se contabiliza ¿dónde? Estas inversiones extranjeras directas se contabilizan en un superávit por cuenta de capital, ¿no? Que luego generaron un déficit anual por cuenta de rentas, que significa el retiro de ganancias por parte de estas empresas, ¿no es cierto? Ahora, además de esto, en esta cuenta capital y financiera tenemos fundamentalmente lo que más mueve es el sector privado. Y entonces, ¿qué hay ahí? Pues yo les digo, che, este país se cae. Este país, yo no sé cómo todavía no se cayó en el 2013. Para mí se cae el año que viene, o a fin de este año. Entonces, yo tengo mis ahorros en un banco de acá. ¿Qué voy a hacer? Yo digo, no, yo 3.500 pesos, ¿no? Estamos hablando de, si yo soy un capital importante, y hablo de 2 millones de pesos o 10 millones de pesos, bueno, y además manejo gente. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo dejo en Argentina? Si Argentina se va a ir a los caños. Lo saco de Argentina y lo pongo en un banco extranjero. Bueno, ahí tenemos, porque es cuenta capital y financiera. Esencialmente se divide de esa forma. Si es cuenta capital, ¿qué significa? Capital productivo. Y cuenta financiera, ¿qué es? Capital financiero, capital especulativo. Bueno, la fuga, lo vamos a ver, la del 2013, lo vamos a ver. La fuga de capitales es una cosa impresionante en el país en los últimos 2 años. Y sí, se están avisando que nos vamos a sacar del mapa. Una profesión cumplida. De alguna manera ejerce el mismo efecto que anunciaba Freud en 1925. Ese texto, Inhibición, Síntoma y Angustia. Es impresionante. Bueno, y la otra cuenta, servicios. La cuenta servicios es muy interesante porque, entre otras cosas, lo que hay en servicios reales se llama eso, ¿no? En la cuenta servicios tenemos turismo, transporte, salud, educación. Bueno, cuenta relacionada entonces con 2 cosas, turismo y transporte. Nosotros somos propietarios de alguna manera, habitamos en tamaño el 8º país más grande del mundo.
Ahora, en cuanto a riquezas naturales, no sé si somos el número 8. ¿Sí? España, que es provincia de Buenos Aires más provincia de Santa Fe, y creo que es un poquito menos, su principal ingreso de divisas, es decir, financiamiento para el país, proviene del turismo. Las bellezas argentinas, Argentina tiene desde La Pataya, que es un poquitito más que Ushuaia, 50 kilómetros más que Ushuaia, o 30, bueno, no sé, no me acuerdo. Desde La Pataya hasta Jujuy, hasta la quebrada de Humahuaca, hay 5.000 kilómetros de bellezas, solamente de la cordillera, ¿no? 5.000 kilómetros. Yo una vez había hablado con un italiano que se bajó de un barco. Yo los sábados a la mañana voy a correr a la reserva ecológica en la Costanera Sur. Todavía sigo comiendo la bondiola al carbón. Todavía Macri no me puso el gas en la Costanera Sur. Me voy a poner a llorar muy tristemente ese día. Bueno, y estos tanos, ¿viste? Me dicen, che, pero ¿ustedes cómo hicieron para salir de la crisis? Me preguntaban un montón de cosas, ¿no? Me decía, che, pero contame, ¿qué es esto de la pampa húmeda? ¿No? Y bueno, yo le empiezo a explicar, digamos, que no es solamente la pampa húmeda, no es solamente producción de cereales, producción de distintos cultivos que se venden solamente en la pampa húmeda, sino también tenemos la producción de vino, la producción de oliva, etc. Bueno, es impresionante. Entonces, acá tenemos las mejores bodegas del mundo, ¿no? Me dice, y a ver, ¿qué bodega tenés? No, son más de 3.000 kilómetros de bodega, te digo, ¿no? Entonces me dice, ¿cómo 3.000 kilómetros? Me dice, toda Italia son 1.000 kilómetros, me dice. Bueno, Italia en superficie es exactamente igual que la provincia de Buenos Aires. Bueno, decía, España es un poquitito más, ¿tá? Su principal ingreso proviene del turismo. Y fíjense que en la Argentina, yo alguna vez estaba explicando los beneficios de los precios máximos financiados con subsidios, ¿no? Entonces, que los precios máximos, que en algún momento Cristina Fernández lo denominó que sería una especie de salarios indirectos. ¿Por qué salarios indirectos? Porque liberan dinero para consumo de bienes industriales y liberan dinero para turismo, por ejemplo, dije, ¿no? Y salta uno y me dice, pero si yo tengo plata me voy a Miami, ¿no? Decir, ¿para qué me voy a viajar por Argentina si esto es un país de cuarta? Me voy a Miami, ¿no? Bueno, el desarrollo del turismo, ¿cuánto hace que empezó en Argentina? ¿Cuánto hace que empezó? 5 años, menos de 10, ¿está? El desarrollo del turismo en la Argentina, ¿está? No existía el desarrollo del turismo en la Argentina. Bueno, en este momento el ingreso por turismo creo que está número 3. Viene la soja, después no sé si viene el trigo o viene el turismo incluso, está por encima de la exportación de carne, el ingreso por turismo. O sea, fíjense, estamos hablando de la financiación de nuestro país. Además de que nosotros argentinos podamos conocer las inmensas bellezas que tiene nuestro país, que no puede ser, no puede ser. Voy a decir, ¿fuiste al norte? ¿A qué norte? Porque Jujuy no es lo mismo que Salta, Salta no es lo mismo que Catamarca, o sea, cada lugar es distinto, es una cosa de locos. Bueno, entonces, acá tenemos, bueno, fíjense que vino bajando, pero es una fuente importante el tema de los servicios. Y la nacionalización de aerolíneas argentinas contribuye por dos maneras a esta cuenta de servicios. Por un lado, a sí misma, porque es transporte. Entonces, va a haber, en la medida que se establecen nuevos destinos, está bajando el porcentaje del pasaje que paga empresas extranjeras y aumenta el porcentaje que paga empresas argentinas, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un déficit menor por la cuenta transporte, pero también mejora la cuestión del turismo, ¿sí? Es solidario del turismo. Bueno, ahí estamos. Después vamos a ver un poco de retenciones a las exportaciones. Ahí tenemos el del 2012, no valuado en pesos. Yo les dije que estaba el superávit comercial del 2012 y 2013 en 12.700 clavados, los dos igual, 12.700 millones de dólares, ¿sí? Más o menos con tipos de cambio distintos. Bueno, de los aranceles a las importaciones ya hablamos, de las retenciones a las exportaciones me faltaría decir que sirve para controlar los precios internos, para apropiarse de esta ganancia extraordinaria que no es producto del trabajo. Ahora voy a volver a esto,
sea, no quiero pasarlo por alto. Algo de esto hablamos. Esto es el crecimiento del producto a partir de la devaluación del 2002, ¿no? Pero quería... Bueno, este cambio en Argentina se traduce... Usted me dice, pero vos no arrancaste la charla diciendo que en el primer gobierno de Menem había crecido el PBI y también se desindustrializó el país. Bueno, pero era otro tipo de política económica, no una política distributiva, ¿no es cierto? Es una política de concentración de riqueza. Eso se traduce obviamente en una disminución del desempleo y obviamente en una disminución de los índices de pobreza, ¿no? Ese incremento que vimos con distribución de riqueza. Bueno, acá yo les dije, quiero probar la computadora para ver si lo tengo que achicar. Bueno, a ver. Ahí está una evolución, bueno, ay, qué lástima, la parte de abajo no está, que era lo más importante. Bueno, acá está la evolución de la deuda externa, que una parte ya teníamos antes, bueno, esto es por la computadora, no sé cómo se hace. Sacar el libro. Sacar el libro que por ahí te lo baja. No, esto es en la pantalla debe estar igual. Lo que pasa es que la veo negra la pantalla. ¿El escape? No, pero después no sé cómo agrandar la vuelta. Bueno, no importa. Acá tenemos, entre otras cosas, el porcentaje de deuda externa respecto de PBI. Ahora, bueno, acá abajo estaba... Fíjense, a ver, deuda externa, me falta una cosa que es muy importante, que es las reservas internacionales. La deuda externa, fíjense que se mantiene más o menos igual en el último tiempo, pero es en el PBI es un 30%. Obviamente, si ustedes descomponen lo que es acreedores privados, acreedores públicos, es muy complejo ese relato, pero creo que la deuda externa en poder de privado debe andar por el menos del 20%. Es en pesos. 8%. La mayoría es en pesos. Y la mayoría es en pesos, exactamente. Vamos a balanza de pagos Argentina, estimación 2013. Miren, esto es la financiación del país, ¿no? Fíjense que el resultado, acá está organizado distinto a la información, pero me gustó mucho, así que la presenté así. Fíjense, a la izquierda de todo, el azul, variación de las reservas internacionales, esta es una estimación, ¿no? No me acuerdo si era la de Clarín, la de Nación, la del Gobierno, la del INDEC, no me acuerdo. Da negativo en 2.500 millones de pesos, de dólares, ¿sí? Ahora, fíjense, la balanza comercial, yo les dije, es 2 años seguidos superavitaria en 12.700 millones de dólares. 2 años seguidos en 12.700 millones de dólares. Fíjense, utilidades. Lo que dice utilidades, ¿qué cuenta era? La cuenta rentas, ¿no? Utilidades, 6.000 millones de dólares. Bueno, menos mala que en el 2010, ¿no? Después, cuenta servicios y transferencias, 1.650 millones. ¿En cuánto estaba? Había bajado bastante, pero había llegado a menos 700, ahora 1.600. Bueno. Después, fíjense esto. Fuga de capitales. Fuga de capitales. Negativo en 6.000 millones de dólares que se fugan del país. Claro, una vuelta, yo estaba con esta idea de conocer Brasil, que lo conozco, me conocí toda la Argentina en auto y nunca salí del país. Dije, bueno, quiero conocer Brasil, ya que me da maravilla Brasil. Entro una vez a una agencia de turismo y le digo, bueno, pero valómelo en pesos, porque yo gano en pesos. Hacemos un presupuesto y valómelo en pesos. Y dice, no, pero viste, con esto del cepo al dólar. Digo, vos me estás hablando del control a la fuga indiscriminada de divisas, por lo tanto, a la protección de la finanza de nuestro país y por lo tanto de nuestro pueblo. Claro, la pobre piba me dijo, sí, no lo había pensado de esa forma. Bueno, claro. Pero bueno, efectivamente, esto, fíjense que termina con un control impresionante. Con un control impresionante. Imagínense si no hubiera control ahí. ¿Qué estaríamos? De vuelta en un escándalo financiero, ¿no es cierto? 6.000 millones de dólares de déficit tenemos en el 2013. Imagínense sin este control a la fuga indiscriminada de divisas, ¿no? Después, claro, otra cosa que me dice
esta chica que yo a algunos de ustedes se los conté, me dice, bueno, pero en el presupuesto me dice, te tengo que agregar los impuestos, porque viste que ahora están cobrando los impuestos, que no sé qué. Yo, mirá, yo me voy a ir 10 días a Brasil de vacaciones para divertirme. Digamos, si dividimos por la mitad, yo podría ubicarme fácilmente en la mitad más rica de mi pueblo. Entonces, ¿por qué habría yo de quejarme, que soy de la mitad más rica de mi pueblo, de pagar un 20% de impuestos por irme de vacaciones a Brasil y a divertirme, descolgorio total, cuando aún la mitad más pobre de mi pueblo, cuando va al supermercado, paga un 20% de impuestos todos los días? ¿Por qué habría de quejarme yo? Sería medio injusto, ¿no es cierto? Bueno, no les cuento porque me contestó. Pero bueno, fíjense este detalle, ¿no es cierto? Es decir, vamos a estar, esto es una estimación, no sabemos cómo va a terminar, pero fíjense para este año, ¿no es cierto? Porque, bueno, en esa que yo les dije se borró, ¿vieron que yo les dije, abajo estaba el tema de las reservas internacionales? Bueno, las reservas internacionales estaban en el 2011 en 45.000 millones de dólares, lo digo redondeado, y ahora están en 35.000 millones de dólares, también redondeado. ¿Tá? Entonces, tenemos una disminución de reservas internacionales. ¿Por qué disminución de reservas internacionales? Para mantener, entre otras cosas, 2 años seguidos de una balanza de pagos que está comprometida con su saldo. ¿Está? Entonces, fíjense si no es importante este tema del control a la fuga indiscriminada de divisas, esto que llaman cepa dólar. Bueno, ¿y quiénes son? Con esto llamamos el pie para que pueda terminar con... en un momento pensé en arrancar con esto, ¿no? Con esta presión por esta noticia de la Nación, ¿no es cierto? Esta noticia de la Nación que decía que los productores, en realidad los acopiadores, ¿no? Los que ejercen este poder de monopsonio sobre los pequeños productores, ¿no? ¿Qué es el monopolio? El monopolio es un único vendedor que le vende a toda la demanda. Y por lo tanto, ¿qué tiene? Tiene el poder para manejar el precio y cobrar más caro, ¿no es cierto? ¿Y el monopsonio qué es? Es el único comprador a muchos pequeños productores. ¿Sí? Los acopiadores de los grandes pequeños, de los infinitos pequeños productores agrícolas y ganaderos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, estos mismos tipos, que son los que ejercen este poder de monopsonio, aún empobreciendo a los pequeños productores que les venden los insumos todos los meses, tienen por otro lado el poder financiero, ¿no es cierto? Entonces le dicen al Estado, bueno, nos quedamos con 35% de nuestras exportaciones. Eso significa, lo digo redondeado, para el Estado, para el país, aproximadamente 10.000 millones de dólares de exportaciones, ¿no? 9.000 y pico era, ¿no? Pero están las retenciones a las exportaciones, o sea que aproximadamente 3.000 millones de dólares son recaudación del Estado para financiar superávit fiscal, obra pública, pago de sueldos, pago de jubilaciones, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces estos acopiadores le están diciendo al Estado, bueno, hasta que no me devalúes, porque están diciendo, no, frente a una inminente devaluación, yo me quedo con un 35% de las exportaciones, hasta que no devalúes, no te las doy, ¿no es cierto? Es decir, es como que le están diciendo al Estado, bueno, devalúame, así yo... ¿Qué significaría devaluame? Devaluame significaría, inmediatamente, hice la cuenta acá, a 5,70, los 6.000 millones de dólares netos de retenciones equivalen hoy a 34.200 millones de pesos. Si el dólar sube de 5,70 a 6,30, inmediatamente se transforman en 37.800 millones de pesos. O sea que, en un abrir y cerrar de ojos, aumentan su riqueza en un 10%. Ahora, la pregunta es, ¿esto fue producto del trabajo? No, fue producto de una especulación. Ahora, ¿qué consecuencias trae esto para el país? Bueno, nosotros hemos visto la disminución de la balanza de pagos. ¿Qué significa esto para el país? Significa, por un lado, nosotros sabemos que estamos importando energía. O sea que significa un déficit más grande por pago de importaciones de energía, una complicación para el desarrollo industrial, para comprar insumos, tecnología, etc.
Y además, los compromisos de deuda externa, es decir, está bien, estaba en un 8%, yo lo suponía un poquitito más, estén como estén, los compromisos de deuda externa están en dólares. Por lo tanto, en el presupuesto nacional, que está en pesos, significa ¿se acuerdan de esa porcioncita que dijimos ahora está en el 9%? 8%, 9%. En un momento llegó a ser del 25%. Significa inmediatamente, en un abrir y cerrar de ojos, incrementar esa porción. O sea, dejar de distribuir dinero para todo lo que vimos que es necesario para financiar el país y generar empleo. Bueno, hay dos cosas. Una es una frasecita de Zayat, y la otra, bueno, no me acuerdo, sí, me acuerdo cuál está. Está al principio del capítulo 7. ¿Se acuerdan esa de Fontana Rosa? Que hay una brecha, ¿no? Entonces, la miro así hay como una colina, ¿no? Y entonces están unos chaboncitos pobres, ¿no? Que van como a pedir limosna a los ricos que están del otro lado, ¿no? Y entonces van como a dialogar, ¿no? Entonces el pobre dice, dame ayuda, ¿no? Una cosa así es el dibujito, ¿no? Y entonces el rico le dice, es cierto, Rodríguez, la brecha entre ricos y pobres se ha agrandado, pero ¿sabe para qué sirve esa brecha, Rodríguez? ¿Sabe para qué sirve? Para que ustedes no nos agarren, Rodríguez. Bueno, la concentración de poder, ¿qué dijo David Ricardo en 1817? ¿No? Es decir, fíjense cómo los distintos momentos de la historia nos van mostrando el mismo comportamiento. Bueno, entonces se trata de la lucha de poder. Zayat describe, hace 5 años, el 15 de septiembre del 2008, quebraba el banco de inversión Lehman Brothers, uno de los símbolos del capitalismo financiero global. Un año antes había estallado la burbuja especulativa con préstamos hipotecarios denominados subprime. Estos 6 años de crisis en Estados Unidos y en Europa, economías que siguen estancadas o en recesión, fíjate lo que decía Rodríguez, el rico estas economías han profundizado la concentración del capital financiero y la riqueza. Entonces, estos tipos, que son los que además ejercen el poder de monopolio con los pequeños productores empobreciéndolos, hay legislación laboral que no se aplica, lo que ustedes quieran. Pero digo, estos mismos tipos son los que quieren ahora desfinanciar a todo el país, con un anhelo de riqueza inmediata, ¿no? Bueno, más o menos le dije un porcentaje importante de lo que quería decirles. Así que bueno, son 9, vamos a comer una pizza. Sí. No, una aclaración para ellos que no conocen psicología y para vos que me parece que tenés un problema personal con los psicólogos, que en tal caso lo tendrás que ver en tu terapia personal. El problema no somos los psicólogos y los que estamos próximos a hacerlo, sino son los que están en los pasillos queriéndote acorralar con un panfleto, pegando carteles y que por eso piensan que hacen política, cosas que están muy alejados. Así que me parece que está bueno aclararles que el problema son los que piensan que están militando con cosas que no saben y no los psicólogos que sí sabemos, y por suerte bastante. Y ya que traías el tema de la crisis y del 2001, también está bueno aclarar que los que estuvieron en las fábricas recuperadas fueron los psicólogos, trabajando con la gente y en equipo, y los economistas ahí no aparecieron, los medios de comunicación tampoco. Los economistas entraban al aula cuando yo estudiaba ciencias económicas y decían, si se devalúa, vuelve la hiperinflación y explota el país. Bueno, esos economistas son los que no entienden nada. Por eso, hay de todo, o sea, no nos quedemos con que los psicólogos... Bueno, igual está bueno esa parte, el cambio de 2003 parece un campo más para un campo más para nosotros como relacionistas laborales, que no solo está el tema de la traba en las importaciones, sino que eso a su vez generó más empleo con incentivo de las pymes. Exacto. Y generación de empleo en lugares que no había, que se podían producir acá. Y respecto a lo que dice ella, si lo ves de la parte de la organización de una psicología como psicólogo consultor laboral, es distinta la perspectiva, más allá. Pero obviamente la criteria que hizo bastante buena.